Muy bien, último bloque, tuvimos de todo hoy, Aníbal. Ricardo Alfonsín, arrancamos con críticas al gobierno, ya no es nuevo, pero también críticas a la cumbre. Después hicimos debates entre la posición del peronismo con la foto de los gobernadores, dicen 9, todavía los 9 no se juntaron, pero sí 6 más Massa y Pichetto, y la realidad que muchos marcan es un desafío para Cristina Kirchner. ¿Se va a sumar a eso? ¿Va a haber internas? ¿Quién va a ser el candidato? Bueno, cuestiones que estuvimos hablando del bloque pasado y ahora nos metemos en la cumbre. La Argentina como centro del mundo, la primera vez que sucede, con los principales mandatarios que están, varios de ellos ya en nuestro país. Un tema también con Macron allá de la noche, que es hasta tragicómico, que llegó a Ezeiza y no había nadie para recibirlo. Terminó saludando a los empleados del aeropuerto. ¿Por qué? Porque Michetti llegó tarde a recibir al primer ministro, o al presidente en realidad, de Francia. Y estamos con Nico Tota, que es analista internacional. Nico, siempre es un placer tenerte, ¿eh? Gracias por la invitación. También vecino de la zona norte, ¿eh? Y Héctor Mucio, que también siempre es un placer estar con vos, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Especialista en seguridad. Muchas gracias. A ver, Nico, ¿es una buena o una mala noticia, más allá de las ideologías, digo? ¿Qué va a pasar en la Argentina después de los principales mandatarios del mundo en el país? Varios de ellos ya, como un gesto a la Argentina, dijeron va a haber inversiones, básicamente Estados Unidos y China, los más importantes. También el propio Temer, que dijo que Argentina es un partícipe necesario de lo que es el Mercosur, más allá de que Bolsonaro lo haya minimizado en su momento. ¿Cómo ves el tema y el panorama con los principales mandatarios del mundo acá en el país? Yo creo que realizar el encuentro del G20 en Argentina siempre es positivo, ¿no? Un encuentro multilateral donde están las 19 principales economías más la Unión Europea. Eso en sí mismo es positivo. Ahora, ¿qué Argentina van a encontrar estos líderes mundiales? Una Argentina en recesión, una Argentina cuyos indicadores sociales y económicos son muy negativos. Y yo creo que el gobierno está perdiendo una oportunidad de intentar abrir las instancias de negociación con dos potencias que podrían ayudar a la Argentina a salir de la recesión, que son China y Rusia. Hoy nuestro país tiene una enorme dependencia de la agenda de los Estados Unidos, principalmente por la necesidad de endeudamiento y de apoyo del Fondo Monetario Internacional, que implicó, ¿no?, ese vínculo constante con la administración de Donald Trump. Yo creo que ahí no se está aprovechando esa oportunidad y lo ha planteado distintos analistas, inclusive del New York Times, en un artículo muy interesante. Esa oportunidad es aprovechada por el gobierno, teniendo en cuenta que en el caso de China y de Rusia, son gobiernos que tienen mucha presencia en sus propias economías. Digo, porque uno dice, viene Donald Trump. ¿Es fácil que Donald Trump direccione inversiones en Argentina cuando, por ejemplo, no está logrando que no cierren ciertas terminales de General Motors en los propios Estados Unidos? Digo, a diferencia de lo que puede ser China y Rusia... Pero vos estás hablando de un Donald Trump debilitado. No, pero hay la discusión de económicamente, ayer... si lo mejor que tiene Estados Unidos y Donald Trump no ha logrado sacar frutos en las últimas elecciones es que Estados Unidos logró pleno empleo con Donald Trump, ¿no? Digamos, es extraño hablar de economía complicada. Está creciendo 2% de pico por ciento. La discusión en las últimas 48 horas fue General Motors y estaba diciendo, me estoy yendo, estoy cerrando algunas terminales. Digo, ¿qué es los Estados Unidos? Es una economía liberal, ¿no? Claramente, donde no hay tanta injerencia de todos. A diferencia de lo que puede ocurrir con China, donde vos tenés una economía centralizada. Planificada. Donde ahora Nico, después nos vamos a meter en el tema de seguridad. Lo hablamos con Ricardo Alfonsín, lo mismo. Déjame terminar con esto, con el tema liberal. ¿Por qué considerás vos que China o Rusia invertirían en la Argentina? No, y además otra cosa, déjame Nico con esto. Cuando vos hablas de liberalismo, hoy en el mundo muchos marcan ese tema de las contradicciones, porque al que se presenta al mundo como alguien proteccionista es Donald Trump. Y al que se presenta en el mundo como alguien que quiere liberar las economías, que haya más flujo de capitales, que se puedan terminar los proteccionismos o los aranceles, es China. O sea, es extraño escucharte con esto cuando en el mundo se contradicen las posiciones. Ni siquiera estoy hablando de lo que puede ser el libre cambio o no. Pero el liberalismo es eso, liberalismo es libre cambio. Yo lo que estoy hablando es cuánta injerencia tiene Donald Trump hacia el sector privado de su país, que es el que realiza las inversiones. No la realizan empresas públicas norteamericanas o estadounidenses. A diferencia de lo que ocurre con las empresas rusas, donde las principales compañías de rusas son del Estado, donde Putin tiene mucha injerencia. Bueno, ahí está lo que te preguntaba Aníbal. Lograr acuerdos, y lo mismo pasa en China. Es fácil que China o Rusia direccionen la económica, no es fácil para Estados Unidos. Ahora, ¿por qué lo harían? Yo creo que ahí es donde Argentina debería aprovechar. ¿Qué para que a ellos les interese? No en términos económicos, sino en términos geopolíticos. Entre los países, y mucho más cuando uno deja el barrio, ¿no? Sudamérica, no nos mueve la amistad, nos mueven los intereses.
Entonces creo que ahí lo que tenemos que tratar de comprender es que la agenda no es económica, la agenda es geopolítica, que nosotros deberíamos intentar profundizar el vínculo con China y con Rusia en China, este Ahora, contexto. ¿qué lectura le das? Hoy salió en Clarín como 20 páginas de China, todo anunciando cosas No, y de China anunció además, anunció más plata que Estados Unidos. ¿Qué lectura le China, das a eso? Yo creo que ¿Demuestra un interés de China en Argentina? Yo creo que China tiene un fuerte interés en Latinoamérica, ¿no? Como lo ha tenido también en África. Parte de lo que observamos hoy en Latinoamérica es que somos un territorio de disputa porque el mundo hoy está en una disputa comercial por el momento entre China y los Estados Unidos, y parte de esa disputa se da en lo que es el mercado latinoamericano, donde también tenemos que tener claro, Argentina y los Estados Unidos tienen economías que compiten, principalmente en el sector del agro, a diferencia de lo que ocurre con China, donde tenemos y propia Rusia, donde tenemos un fuerte esquema de complementariedad. Y es ahí donde yo creo que el gobierno no ha puesto el foco, principalmente por la enorme debilidad del frente externo que ha llevado a este acuerdo político muy profundo con los Estados Unidos. Después vuelvo con vos, que también es interesante, porque si hay algo que dejó el mensaje de Bolsonaro en Brasil, él hizo campaña y ganó hablando mal de China. Diciendo, China, lo que vinieron y las inversiones de China fue para comprar y para quedarse con las empresas, cosa que antes se le indicaba en los 90 a Estados Unidos, que éramos de las privatizaciones. Lo mismo que Estados Unidos en los 90 es lo que Brasil terminó votando, o dice Bolsonaro, como siempre su Pero de campaña. hay tensión en este momento en el propio Brasil entre lo que es la posición más ultraliberal del ejército. Sí, pero el hombre fuerte de Brasil, que Bolsonaro, por las elecciones, está en contra de China. A ver, Héctor, 22, ya perdí la cuenta de cuántos agentes son. 22.000 agentes, 3.000 militares, cada uno que viene. El Air Force que está acá en Moreno, en el Aeroparque del Palomar, que es increíble el avión que vino de Estados Unidos. Y no podemos nosotros proteger un micro de jugadores de fútbol. Bueno, recién escuchaba acá al analista internacional que decía abandonar la amistad, nos tienen que mover los intereses. Y yo tengo un título que sería palanca mata currículum, ¿no? Que siempre lo hablé. En seguridad, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que desde que estamos en este Estado democrático de derecho, bienvenido sea y gracias a Dios, pasaron 28 ministros, secretarios, ministros de Justicia y Seguridad, ninguno especialista en seguridad, un ingeniero agrónomo, una maestra, jueces federales, fiscales federales, gente que no sabe absolutamente nada de seguridad. ¿Qué es saber de seguridad? Bueno, la seguridad es una ciencia, hacer un análisis de riesgo. Hicimos un análisis de riesgo para ver en esa esquina traumática de Quintero y Libertador si teníamos que mandar a la caballería, si teníamos que detener el micro para dispersar. Bueno, no se hizo. Bueno, obviamente. Bueno, no se hizo, se liberó. Entonces, no, liberar no. Muy bien, emboscada. Vos conocés esto, porque me encanta tu no se hizo. No, liberar no. Parece mala intención, ¿no? Negligencia, negligencia. Digo lo que se habla. Ahora, me interesa tu opinión de esto, porque ¿hubo emboscada? No, es un pase de factura por el tema de las entradas truchas y las entradas que no truchas, pero las entradas que tiene el Barra Brava. Claro, a ver, hay una... La pasión del popular lleva esas cosas. El folclore del fútbol, y el parte famoso. de la impericia, es decir, la pasión va a llevarse puesta en la impericia. Si vos tenés una barrera física, tecnológica o humana, en ese momento se va a detener. Es decir, lo que se tendría que haber hecho es detener el micro, mandar a la caballería, se dispersa en 2 minutos, Mariano, o sea, no existe. Entonces, y pasa el micro tranquilo. En todos lados se le tira piedra. Yo me acuerdo, mira, yo soy hincha independiente, cuando fuimos a Brasil nos tiraban piedra. Lo siento mucho eso, se rompieron. Yo soy de Racing. Sí, bueno, sí, hay cosas peores. Tengo un hermano de Racing. Es un chiste, tengo muchos amigos independientes, pero siempre se me sale. Vos, Nico, no sé por qué te ríes. Yo soy de River. Bueno, está bien. Otro más, lo siento también demasiado. Bueno, tiran piedra. Ellos tiran piedra. Como Platense. Dale. Bueno, saliendo de esto, Morada, digo, la seguridad se tiene que planificar para gestionar. Vos para eso tenés que hacer un análisis de riesgo. El análisis de riesgo es por dónde va a ir el micro. Si el micro tiene, además del ploteo, tiene un film polarizante antivandálico que se llama polivinilbutirol. Pero primero que estamos hablando, digo, en Argentina perdemos el bosque de las cosas, porque digamos, están los presidentes del mundo acá en Argentina con sus fuerzas militares, que vienen obviamente 22.000 efectivos en el país para poder protegerlos, y nosotros perdemos un ministro de seguridad de la capital federal porque no pudo vigilar un micro. Sí, bueno, justamente. Es eso, digamos. Después, simplificado, pero es eso, más allá de lo que era el enfrentamiento con el propio Macri. Macri dice que hace tiempo que le viene endilgando cuestionamientos a Ocampo, digamos, el ministro
que echaron de la ciudad. Sí, desconozco. Yo lo que digo es desde la parte técnica. Vos tenés que tener técnico. Y si el técnico no es un técnico, es un político, la unidad de ministros tiene que ser netamente de técnicos. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son los técnicos? Los licenciados en seguridad. Los que estudiamos 4 años en una universidad. Ergo, soy recibido después de 4 años en la Universidad de Morón, 2 años más la maestría de seguridad pública en la Universidad Bueno, ves de gente Kennedy. capacitada para eso. Claro, técnicamente tenés que tener conocimiento empírico, de práctica y académico, no ser un idóneo. Bueno, igual, más allá de lo que están marcando, para mí no era tan difícil, digamos. Es un micro que ha doblado muchas veces por Quintero y además con valla de 2 metros, ya directa, con valla, nada más, sin ningún policía. Pones unas vallas de 2 metros y ya impedís que, por ejemplo, las piedras impacten en los vidrios, hubiesen caído en el techo, digamos. No se hubiese hablado nada. El vidrio del micro teniendo este tecnicismo que se llama polivinilbutirol. Tampoco tenía. Tampoco tenía, si no, es decir, lo absorbería a la pedrada, ¿te das cuenta? No lo rompería, no lastimaría a nadie en el interior. Nico, entonces no tenés expectativas, digo, para volver al tema político de la cumbre, no tenés expectativas de grandes inversiones, vos decís que el país está orientado de una manera, digamos, no eficaz, teniendo en cuenta que sigue estando muy pegado a lo que es Estados Unidos y dejando de lado a Putin y al presidente chino. Yo lo que planteo es, ¿por qué alguien va a venir a invertir a la Argentina en la antesala de un proceso electoral que también genera incertidumbre, en un país que está técnicamente en recesión, en un país donde está muy depreciado el mercado interno? Vamos a tener este año récord de inflación desde 1991, una inflación que va a rozar el 50%, una caída de valor del salario de compra. Pero el inversor ve lo que ve en el futuro, digamos, tiene esperanzas, expectativas de lo que va a pasar. No es la foto de hoy, sino que el inversor dice quiero ver la película. Y si yo creo que la película termina bien, como dijo Lagarde ayer, que dijo que el segundo trimestre, digamos, iba a estar... Si uno ve generalmente el Fondo Monetario Internacional siempre tiene mucha expectativa en el presente y a los 2-3 años termina pidiendo perdón por las equivocaciones del pasado, ¿no? Es difícil observar que uno podría tener una expectativa futura en un mercado como el argentino, que tiene enorme dependencia de su mercado interno. Digo, lo que moviliza la economía argentina es el consumo de los argentinos. Más del 70% de nuestra economía responde al consumo interno. Entonces, es muy difícil cuando nosotros tenemos jubilaciones a la baja, salarios a la baja, ¿no? Y una economía que el año próximo, según el propio Fondo Monetario Internacional, va a tener una caída de casi el 3%. Nosotros desde la universidad estamos proyectando inclusive un escenario, una caída de 4,5% que nos estaría llevando a que el año próximo la desocupación... Ustedes son los pesimistas del FMI, porque el FMI tiene un plan también pesimista en Argentina que hay una caída casi del 6 puntos para el 2019. Bueno, si se da una caída del 6 puntos el año próximo, estamos hablando de una desocupación que va a ser de casi el 15%. Bueno, ahí se abre otro país. Como también se abre otro país, si en marzo, como vos planteabas, la economía empieza a crecer. Héctor, para cerrar porque tengo 30 segundos. ¿Qué pasa de Bullrich, de la ministra? ¿Sale fortalecida? ¿No? ¿Esta cumbre? ¿Saben qué? Muchos dicen necesaria para la política de seguridad argentina y otros dicen no sabe nada. A ver, no la quiero prejuzgar porque está en ejercicio. Yo voté a esta administración y quiero que le vaya muy bien a nuestro país. Es decir, venimos de administraciones desastrosas en todo, en lo cultural, en la educación. Porque muchas veces con el narcotráfico se logró bien más allá de estas cosas, digamos, ¿o no? Yo creo que con el crimen organizado, es decir, particularmente con el TIT, el tráfico ilícito de drogas, se está trabajando bien. Ahora, espero que le vaya mucho mejor a la ministra o a quien esté en esa cartera y que tenga asesores que sean técnicos verdaderamente, ¿no? Héctor, Nico, siempre es un placer tenerte. Muchas gracias. ¿Seguís viviendo en Vicente López? Sigo viviendo. ¿Hoy tuviste problema para llegar por el tema de los cortes? Sí, bueno, pero esperemos que se solucionen rápidamente. Ahí está, muy bien. Bueno, Aníbal, vos vas a llegar rápido ahí a San Isidro, me parece, ¿no? Sí. Mirá que el Libertador va a estar cortado ahí cerca de la quinta presencia por las dudas. ¿Helicóptero tenés? No, todavía. Iré por Mitre. Irás por Mitre, hay alternativa. Bueno, nos vamos. ¿Qué semanita, qué país tenemos en Argentina? Nos reencontramos como siempre el jueves a partir de las 22. Chau, que la pasen muy bien.